¿Conoces al doctor Tangalanga? ¿Te suena? Lo tengo de cuando era chica, sí, es verdad. Es más, creo que hasta... Era el señor que llamaba, el que llamaba por teléfono a cualquier persona, ¿ese era? Claro, exacto. Yo no nací, vos no habías nacido tampoco, y Tangalanga ya hacía jugadas por teléfono. Lo que pasa es así. Te gustara o no te gustara el doctor Tangalanga, era increíble cómo tenía la capacidad de envolver a la gente para volverla loca y fastidiarla. Tangalanga hace 30, más de 40 años incluso, que hacía este tipo de llamados. Y parece que le voló la cabeza a un tipo que se llama Diego Recalde, que es cineasta, guionista, novelista, es un capo. Y además van a poder comprobar lo que yo digo, que el tipo es un capo cuando nos conteste las preguntas. Ahora, ¿sabes por qué dimos con Diego Recalde y cómo lo unimos con Tangalanga? Este muchacho, 30 años después de escuchar los primeros cassettes de Tangalanga, sale a entrevistar a las víctimas del doctor Tangalanga. Y teniendo en cuenta que pasaron... ¿Todavía? Claro, ahí está el tema. Teniendo en cuenta que pasaron muchísimo tiempo después y que el tipo, por algunas datas que tenían en los cassettes que decían, vos sos del fulanito del edificio tal y tal y tal, los fue a buscar 30 años después. ¿A la misma casa? A la misma casa, a los mismos lugares, y ha encontrado de todo, y eso lo cuenta la nota también. A mí me interesó porque es una historia que se esconde detrás de otra y es muy interesante. A mí me interesa mucho más la búsqueda y poder lograr hacer ese documental que tiene 3 partes, que se llama Víctimas de Tangalanga, que incluso todo lo que hacía el doctor Tangalanga, a ver si me explico. Me parece... O sea, eso, lo que hacía Tangalanga era lo de menos. Lo más importante es lo que es el trabajo que hizo este señor. A mí me parece que el laburo que hizo Recalde, que es impresionante, y con él estuvimos hablando vía WhatsApp, donde nos cuenta primero, si se acuerda, le preguntamos cómo fue que dio con Tangalanga, y después si se acuerda de algún hecho fortuito en esto que es una búsqueda 30 años antes. Obviamente que todavía recuerdo cuando lo escuché por primera vez. Cuando escuché por primera vez el primer cassette. Fue en la casa de un amigo, corrían los insólitamente idealizados años 80, y un amigo me pasó una de esas cintas que circulaban de manera clandestina, que decían en el lomo Tarufetti, porque yo lo conocí como Tarufetti, y en ese momento, bueno, en mi cabeza se produjo un AT y un DT. Un antes de Tarufetti y un después de Tarufetti. Porque ese día para mí nació mi Mesías, que vino a partir mi tiempo en dos. Obviamente esa noche me quedé en la casa de mi amigo para seguir escuchando al doctor, porque me dijo, el cassette no te lo presto. La excusa que me dio fue muy sensata. Los cassettes y los libros no vuelven. Y yo no puedo vivir sin este cassette, me dijo. Me acuerdo que nos quedamos los dos durmiendo, escuchándolo, y al otro día pasó algo que aún hoy me sigue pareciendo increíble. Me desperté envidiablemente alegre. Ahí entendí que había encontrado el más poderoso de los antidepresivos. Por lo menos para sobrellevar esos bajones que forzamos durante la adolescencia, en los que solemos sin sentido regodearnos, ¿no? Pero a partir de ese primer cassette me pasó lo mismo que le pasó a la gran mayoría. Me volví un adicto a esas disparatadas charlas telefónicas, al punto tal de escucharlas una y otra vez hasta aprendérmelas de memoria, sin forzarlo, ¿no? Casi como si fueran canciones de rock. Para hacer planes o salir a buscar a la deriva y alegría en el pies. En el Bristol Café con sed. Bueno, en realidad, como todos los fanáticos, tenía la obsesión de conocerlo personalmente. Tangalanga es una risa abierta que tengo dentro mío y necesito cerrar. Mejor dicho, era una risa abierta, porque desde que hice esta película, la herida cerró. ¿Qué pasa? Esos llamados fueron hechos por dos tipos, por Tangalanga y por una víctima. Para que haya un Tangalanga hace falta una víctima. Y yo te diría que más que conocerlo a él, que lo conocí prácticamente inmediatamente, porque en el 91 tuve la suerte de topármelo en la calle, tenía obsesión por conocer a las víctimas. Y como la obsesión es más fuerte que el amor, o sea, tarde o temprano suele venir por vos,
acorralado por esta asignatura pendiente, ¿qué hice? Me animé y salí a buscarlas. No me importó en ningún momento que hubiesen pasado 30 años. Sabía que tenía las armas para montar semejante empresa. Digo, ahora yo soy escritor y director de cine. Y con la ventaja muy grande de que ya escribí varias novelas e hice varias películas. Obviamente apunté a las víctimas más emblemáticas, las de los 80, que fueron las que a mí me marcaron. Y por ahí alguna del principio de los años 90. También hice una cosa más abierta para no quedar preso del yoísmo y que mi investigación cerrara una historia personal en un punto que también fue la de muchos. ¿Qué hice? Decidí incluir víctimas de los años 90 y 2000, porque Tangalanga atravesó a varias generaciones que se formaron también con sus llamadas, algunos con los llamados en vivo y otros con los llamados que circularon de manera clandestina. Yo pertenezco a este segundo grupo. Continuando con más Puede Fallar, tenemos la segunda parte de la nota con el señor Diego Recalde, quien es el encargado de una recopilación histórica sobre las víctimas de Tangalanga, una película que se divide en 3 partes, y vamos a ver qué nos contaba en la segunda parte de la nota. Lo más fortuito que me pasó, yo te diría lo más sorprendente que me pasó. Prefiero contarte algo que a mí aún me sigue provocando escalofríos. Yo no creo ni en el más allá y soy muy poco adicto al pensamiento mágico, pero cuando buscaba al plomero, al famoso plomero de Junín y Santa Fe, que realmente me costó y mucho encontrarlo. La 10ª vez que fui a la esquina de Junín y Santa Fe a volver a tocar todos los timbres de todos los porteros eléctricos para ver si alguien conocía algún plomero llamado José, cuando me estaba yendo, abatido porque no había encontrado ni una mínima pista, escucho una voz, que era la voz de Tangalanga, te lo juro por Dios, que me dice: no te rindas, pibe, con el tono de él, no te rindas, pibe. En ese momento levanté la cabeza y vi venir a 2 personas de más o menos 60 y pico de años, a las que paré de manera, te diría, alocada, porque los paré en la mitad de la vereda, y les cuento lo que me estaba pasando. Lo loco es que me escucharon, y ahí ella, que se llamaba Noemí, no me olvido más, me dice: mira, él... y señala a la persona que estaba al lado, ¿no? Que se llamaba Miguel. Él puede tener la agenda del consorcio de los años 80, porque nosotros trabajamos en el consorcio en los años 80. Quizás ahí haya el teléfono de un plomero llamado José, no lo sé. Lo que podemos hacer es fijarnos. Me acuerdo que nos fijamos en esa agenda citanova de cuerina vieja de los años 80, y allí estaba en la P, en plomero, el nombre de José, con el teléfono 650, porque ese es otro dato que aparece en el llamado. No solamente Tangalanga habla con un plomero llamado José, sino que además en un momento le dice: usted vive en el culo del mundo en el 650. Entonces tenía estos 2 datos como pistas madres, José y 650. Ahí fue que encontré finalmente el teléfono completo de José, a quien después, fui a visitar a su casa y me recibió con una enorme sonrisa. En el Bristol Café Concert, anímate a subir, vamos a ver. La reacción del público fue extraordinaria. No sé, sé que es feo que te diga esto y de esta manera, ¿no? Pero fue lo que pasó. De hecho, el fin de semana pasado en Uruguay terminó la película y no solamente aplaudieron de pie. Y yo no estaba. No es que aplaudieron de pie porque en algún momento entró el realizador
y para satisfacer su ego se pusieron de pie y me aplaudieron. Yo ni siquiera estaba. Los tipos terminó la película y aplaudieron de pie. Me lo contaron y aún hoy se me sigue poniendo la piel de gallina. La película se va a reestrenar en el mes de marzo, seguramente otra vez en el Hoyts Abasto, con esta modalidad una vez por semana, y al mismo tiempo en el mes de marzo voy a estrenar la tercera y última parte, porque como encontré a muchas víctimas, se terminó transformando en una trilogía. Víctimas de Tangalanga 1, 2 y 3. Les mando un enorme abrazo al programa Puede Fallar, sobre todo a los conductores del programa.